La madrugada de un domingo 5 de enero de 1975. Buenas tardes, me llamo Carlos Alberto Díaz, nativo de Bahía Blanca, nací en el año 1947. Cuéntenos qué fue lo que le sucedió. Y bueno, lo que me sucedió fue desde que yo era empleado de Ferrocarriles Argentinos, en Bahía Blanca, y pertenecía al galpón de máquina de Ingeniero Guay, y fui a trabajar de mozo, como con mi hermano nosotros trabajábamos de mozo, y un sobrino, teníamos servicio de lunch y esas cosas, y bueno, salgo más temprano, salgo a las 3 de la mañana, de las 3 de la mañana me voy a tomar el micro al centro de Bahía Blanca, a la Plaza Rivadavia, y antes de pasar por la Plaza Rivadavia paso por el diario La Nueva Provincia y compro el diario La Nueva Provincia. Ahí en el diario La Nueva Provincia es que está el U2 de Radio Bahía Blanca, y ahí aparte está Canal 9 de Bahía Blanca. Cuando subo al micro pago mi boleto como corresponde, y bueno, salió a las 3:30 de ahí de la parada de la Plaza Rivadavia, que llegaba a Ingeniero White más o menos a las 4 menos cuarto, 4 menos 10. Así fue que el reloj mío, cuando voy cruzando ya el galpón de máquinas, que me bajé del micro y voy cruzando el galpón de máquinas, porque yo vivía frente al galpón de máquinas en Ingeniero Guay, en el Boulevard 20 de Ingeniero Guay vivía. Ahí fue cuando me abduce una nave, en la cual yo no iba solo, sino que iban dos personas más al lado mío, y ellos también lo vieron, y yo iba en el medio, y dio la casualidad que me levantan a mí solo y a los otros dos no. Lamentablemente me levantaron a mí solo. Digo lamentablemente porque para mí a lo primero no fue nada muy lindo lo que me estaba pasando. Así fue que los muchachos le fueron a avisar a mi señora lo que me había pasado. Usted cruzó las vías porque bajó allí en la avenida Aria, ¿no es cierto? Sí, sí, lo hago habitualmente cuando voy a trabajar de noche, por ahí cruzo por el galpón y... Cruza las vías y toma ese caminito de tierra. Exactamente. Y sí. cuando llega allí, a ese lugar, ¿qué pasa? Es cuando me ocurre que un rayo me paraliza completamente el cuerpo y quedo inmóvil. ¿Ese farol estaba encendido? Sí, estaba encendida. ¿Y usted qué notó en ese momento? Hasta que me ocurrió el rayo no notaba nada. ¿No había visto ninguna luz? No, nada de nada. ¿Y en qué venía pensando? Estaba medio cansado de haber trabajado y iba con ganas ¿De irse a dormir? De irme a dormir. El señor Díaz vive allí nomás, en una casa que está sobre el Boulevard Juan B. Justo. Cuando llega a ese lugar, entre el hierro y el palo, usted ahí... Ahí me quedó completamente ya paralizado el cuerpo. Sí. ¿Usted no vio ninguna luz, ninguna cosa que le llamara la atención en ese momento? No, nada de nada. ¿Y cuando llega a ese lugar se enciende alguna luz? No, el rayo únicamente, que para mí yo pensaba que ¿Cómo era el rayo? Yo para mí era un rayo, porque como el sábado había estado lloviendo, el sábado ese, yo pensé que iba a seguir lloviendo, y digo, antes de llegar a casa se largó a llover. ¿Pero cómo era el rayo? Era una luz blanca, ¿De dónde venía? de donde yo camino hacia a mi mano derecha. ¿Desde allá venía el Sí. rayo? ¿Pero qué era, un rayo recto? Sí, recto. ¿Usted vio una luz que descendía? Que descendía, sí. ¿De qué color era? Blanco, ¿Y llegó hasta usted? hasta mí, sí. ¿Y hasta qué parte del cuerpo llegó? Todo el cuerpo en general, me agarró, cálculo. ¿Era un rayo grueso? Sí. ¿Como unas de luz? Sí, un rayo, para mí era un rayo común. ¿Y Después, qué sintió en ese momento? la paralización del cuerpo. Era una luz, una fuerte luminosidad acompañada de un estruendo. Sus miembros no le respondían. Quedó absolutamente paralizado. Un segundo después sintió algo como una corriente de aire que lo chupaba, que lo absorbía hacia arriba. Mantuvo la conciencia hasta un par de metros y allí perdió absolutamente el sentido. Yo lo único que veía era una luz radiante a todo alrededor, porque era como una cosa redonda, era una esfera, adentro de una esfera estaba yo. Y lo único que tenía de
de que sentía aire, era un orificio que tenía en la parte del suelo, que para mí era el suelo porque yo estaba tirado ahí, estaba de rodillas, no me podía parar. Ah, no estaba en una camisa, estaba de rodillas. Estaba de rodillas, sí. No había nada para agarrarse, no había nada para nada ahí. Era una esfera pelada con luz. Una esfera limpia, un fulbo por dentro, con mucha iluminación. Una esfera de luz, nada más. ¿Y cuándo usted es que empieza a notar algo más, digamos? Cuando ingresan por intermedio de una de las paredes de donde estaba yo enfrente, que las paredes de la esfera, aparecen los tres seres que ellos parece que se materializaban y se desmaterializaban y entraron a donde estaba yo. ¿Y cómo eran estos seres? ¿Eran parecidos a nosotros? Eran parecidos a nosotros, sí, lo único que ellos no caminaban, levitaban dentro de la nave, le faltaban las manos, tenía hasta los muñones, le faltaban la parte de los pies, tenía hasta los tobillos, y de ahí en más ellos caminaban ahí, y cuando se me arrimaban era cuando se me salía el pelo de los brazos, de la cabeza y todo eso, porque daba la impresión como lo absorbía. Yo los agarré y para mí era una espuma, porque los tocaba así. ¿Se animó a agarrarlo? Sí, yo estaba desesperado, no sabía dónde estaba. Porque un robot supuestamente no creo que se materialice y se desmaterialice para pasar por una pared. Tengo entendido que me dijeron no, porque yo también lo pregunté los primeros que me atendieron en otros lugares, yo también decía, pero no será unos robots, esto que me hicieron esto, porque yo quería saber a ver qué era, hasta que me dijeron de qué planeta eran y todo, ¿vio? ¿Y de dónde eran ellos? De planeta Saturno. Ah, de Saturno, claro. ¿Y pudo saber cuál era el objetivo de la misión? Nunca supe y todavía sigo averiguando. Lo único que me cambió la vida por completo, mi forma de ser. ¿A usted lo pusieron en una camilla como la mayoría de las abducciones? ¿Les trajeron No, sangre, algo de eso? no, yo no vi nada. Nada de eso. No. Yo estaba en el suelo. Estaba en el suelo, ahí en la esfera redonda, donde estaba el orificio, porque yo respiraba de ahí. No estaba en ninguna camilla. Después que me enteré cuando llegué al hospital que me habían hecho una operación y bueno, y me preguntó cuánto hacía que me habían operado. Digo, ¿qué? Si yo nunca estuve operado. Una operación. Pero usted no recuerda nada de eso. Usted solamente los vio y después no recuerda más nada. No, nada. Nada de nada. Nada. ¿Y qué fue lo que le intervinieron? ¿Le dijo el médico a dónde tenía la operación? No me falta nada en el cuerpo, al contrario, lo único que supuestamente los médicos dicen que algún germen malo del cuerpo me han sacado todo para nada más, para dejarme con muy buena vida, porque estuve 36 años sin poderme enfermar. Impresionante. No me podía ni resfriar. Y bueno, y después de ahí aparecí en Capital Federal, a las 4:12 ya estaba en Capital Federal y el dueño de la casa donde me encontraron tirado en el suelo, rodeado de dos perros que supuestamente para el hombre eran muy buenos animales, estaban al lado mío y no me tocaron ni me hicieron nada porque, bueno, después me enteré por qué no me hicieron nada. Porque tenía radioactividad en el cuerpo y todas esas cosas. Bueno, me llevaron a la comisaría 46, ellos. Y de ahí, bueno, empezó toda la historia. Toda la historia. Ahora, estas dos personas que estaban al lado suyo cuando aparece el objeto, ¿usted los conoce? ¿Los conocía? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? Si don Entraiga trabajaba conmigo. Nada más que estaba en otro turno, pero él trabajaba dentro del galpón de máquina conmigo. Eran compañeros de trabajo. Y Horacio Miguel era un chico del barrio que jugaba al fútbol, junto como jugaba yo. Y ellos fueron testigos de que fue abducido, digamos. Ellos fueron testigos, pero después no quisieron ir mucho. Estaba como que
que no le gustaba lo que pasaba, y le pregunté un día por qué. Dice, te vuelves loco, te preguntan siempre lo mismo, y nosotros vimos esto y nada más, no vimos nada. Vimos cuando ibas en el aire, cómo te aducieron y todo eso. ¿Ellos vieron una nave física o una luz? No, ellos vieron la nave. La nave. Yo vi la luz, ellos vieron la nave. Claro. ¿Y usted no se acordaba nada hasta ese momento cuando lo encontraron en esa casa en Buenos Aires? Sí, me acordaba. ¿Se acordaba? De cómo lo que me había pasado allá adentro y todo. Yo lo conté en la comisaría 46, que en la comisaría 46 más o menos ya eran las 4:25, creo que está el primer momento que cuando me llevaron, 4:25, 4:30. Y bueno, de ahí en adelante yo conté todo lo que me había pasado, cómo había visto a los seres, en qué posición me encontraba dentro de la nave, que era como una esfera, y bueno, todas esas cosas. Usted dice que hubo una diferencia temporal. ¿Usted lo aducen en qué lugar exactamente? En Ingeniero Guay, Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Y aparece en Capital Federal. En Capital Federal. ¿Cuánto tiempo había pasado de...? Y más o menos entre 18 minutos, una cosa así. Es decir, que no había forma de explicar cómo usted de pronto estaba en ese lugar, digamos. Claro, y después cuando llego a la comisaría y le explico y me ven que no tenía... ¿Documentos? No, tenía todo. ¿Tenía documentos? Tenía los documentos, tenía la bolsa de trabajar de mozo, todo. Y bueno, y cuando empecé a comentar, todo me miraba, y así fue como después el oficial de guardia llama al comisario por un caso especial. Lo vemos normal a este señor, no sé qué le pasa, está en pleno verano y está temblando, y resulta que no estaba temblando, era la energía que tenía en el cuerpo lo que me hacía mover. Bueno, no detalles, le voy a preguntar, después vamos a ver bien lo que le pasó dentro de la nave. ¿Usted tenía puesto reloj en ese momento? Sí. ¿Y notó algún cambio en el reloj, alguna diferencia de Se paró directamente. Ah, interesante. Sí, no lo vi nunca más el reloj. Se lo quedaron en el... Ah, ¿se lo quedaron ellos? No, se lo quedaron La policía. La policía, La policía y el servicio de inteligencia. Ajá, aparecieron también los servicios de inteligencia. Y sí, apareció el gobierno fue el que se hizo cargo de mi caso. El gobierno en ese momento estaba de presidenta María Estela Martínez de Perón. Hablábamos y acá tenemos para empezar a desgranar la historia. Ahora ya conocemos la historia de Carlos. Siéntate, Carlos. Agradecerte que estás acá, que ha hecho este viaje. Y yo quiero dejar ahora en manos de mis queridas amigas, bueno, ahí está, la conoces, María Cecilia Di Sumo, es de quien te hablaba anoche, que trabaja en la desclasificación de documentos. Es una desclasificadora serial. Perfecto. La tienen, quiero contarles que María Cecilia Di Sumo la tienen en una parte en el Ministerio de Defensa, porque es la que pide. Así que bueno, yo ahora voy a dejar a las chicas para que interactúen con Carlos. Después ustedes van a poder hacer preguntas con Carlos, que él va a estar dispuesto a contestar. Yo antes de comenzar con las preguntas y todo, quisiera saludar a toda la gente que está presente. Muchísimas gracias, y traten siempre, los que tienen la oportunidad de estar acá en Victoria, de colaborar con toda esta gente que trabaja mucho por la ufologia. Yo le voy a decir dos cositas. No soy investigador, ni soy una persona que directamente se dedica al tema. Mi tema ocurrió todo porque venía de trabajar y apareció esa nave. Yo no sabía qué significaba abducción, porque yo no me dedicaba a estudiar nada de esto, o sea, no era el tema. Mi tema era jugar al fútbol.
Yo jugaba en Bahía Blanca y justito me habían vendido a otro lugar, a Huracán. Entonces, se me terminó todo y bueno, después ustedes sabrán cómo ha sido estos 47 años que estoy con este tema. Las señoritas me van a hacer preguntas y después yo le voy a dar 10 preguntas para que me hagan 10 personas distintas y de lo que hayan visto de mi tema. Les deseo lo mejor en la sala. Bueno, la primera pregunta, aunque ya le hice muchas en el video, básicamente nos vamos a dividir acá con Cecilia. Ella va a hacer las preguntas más de ufología dura, digamos, y yo les voy a hacer las preguntas un poco más desde el lado espiritual, digamos, por decirlo de alguna manera. Después de haber tenido esta experiencia, ¿tuvo encuentros con estos? Elegí allá tenemos un señor que está levantando la mano. Permiso. Lo único que le voy a preguntar, le voy a decir que no me pregunten la edad, porque soy muy joven. ¿Entiende? Acá estamos. Y esto hay que tomarlo, mire, hay que relajarse, hay que tomarlo bien, hay que hacer trabajar los chakras. Necesitamos paz interior. Todos los que nos ocurre algo como me pasó a mí o algo parecido, tómenlo así. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Carlos, muchas gracias por contarnos tu experiencia. Mi nombre es Marcelo Bisbal, soy de Bahía Blanca junto con mi papá. Conocemos todo lo que mencionaste y te quería preguntar cómo tomó tu familia desde ese momento que vos llegaste de Buenos Aires, lo que nos puedes contar de tu familia, cómo tomó toda esta experiencia que vos viviste. Bueno, por empezar, si sos de Bahía Blanca, mira, ¿de qué parte sos? Del centro, Corrientes y Belgrano. Nosotros teníamos con mi hermano en Thompson y Donado el rincón de Ramoncito. Claro, el círculo de ajedrez que está ahí al lado. Mira, Donado 80. Bueno, lo que vos me preguntás es lo de que mi familia, cómo reaccionó. Mi mamá lloraba cuando la vinieron a buscar de Buenos Aires para llevarla al hospital. Llevaron a mi mamá, a mi señora, a un hermano mío y un hermano que había en Buenos Aires que tenía una carnicería. Me fueron a visitar todos. ¿Qué pasó en ese día? Cambiaron la puerta, había una puerta, me pusieron una puerta con un vidrio porque decían que yo podía estar que tenía que estar en cuarentena y que no podía visitar a nadie. Entonces mi mamá y mi señora y mis hermanos me miraban por el espejo y me hablaban. Mi mamá lo único que hizo fue llorar. Es todo lo que hizo. Discúlpeme. Me había quedado pendiente una pregunta, así que bueno. Pero hacer la pregunta y después seguimos mechando con la gente. Dale. Y lo hacemos más dinámico. Sí, le damos tiempo también. Siempre se habla a lo largo de la historia que estos seres, cada vez que aparecen en la historia de la humanidad, sea lo que fueren, hablemos de extraterrestres, seres de otros planos, lo que sea, siempre se repite algo en particular, y es que prometen volver. Siempre que aparecen a lo largo de la historia prometen volver. Más allá de que hay muchos casos en que la persona tiene una experiencia en la vida y después nunca más vuelve a tener experiencia, pero me gustaría saber, aquí en el caso de Carlos, bueno, yo ya sé en realidad, pero es para que les cuente. ¿Estos seres le prometieron que iban a volver a buscarlo? ¿Usted sigue teniendo contacto con ellos?
Sí, en el año 84 fue algo que me habían comunicado, en la cual yo como ser me puse muy mal. Les pido disculpas lo que me pasó. Nunca me había pasado, pero les pido disculpas. Voy a seguir contestando. Y bueno, le comentaba, mi mamá me miraba por un espejo, lloraba, mi hermano, mi señora, todos, porque no me podían tocar. Me preguntaban qué estaba haciendo ahí adentro en la habitación, porque yo tenía un militar que me cuidaba dentro de la habitación, que estaba con un arma, y iba al baño y me decía, no cierre la puerta. Digo, ¿qué te crees? ¿Que me voy a ir? No voy a ningún lado. Y bueno, así estuve 14 días cuidado, ¿entiendes? Y bueno, y el sufrimiento de la familia fue ese. Mi hermano después cuando iba a trabajar le decía, che, ¿dónde está el marciano de tu hermano? Y esto, y eso es lo que nos dolía. Con el tiempo, cuando la gente me veía en Bahía Blanca, todos querían abrazarme, darme un beso, que les firme algo, siempre ando con la lapicera, y cambió la historia. Y así como cambió la historia en Bahía Blanca, cambió la historia en el país, y está cambiando la historia en el mundo. Ayer estaba un señor que era mexicano, no sé si andará por aquí, que era que explicaba las cosas muy bien, y te daba esas, y cuando hablaba te daba esa seguridad de lo que estaba diciendo, ¿viste? Entonces, disculpe que lo meta en el baile. Y bueno, y así es mi vida. ¿Está bien conforme con lo que le contesté? Bueno, yo creo que... ¿Cómo no, señora? Pues, ¿quién va? Acá está. Pablo pidió... No, a este señor no lo voy a atender porque es de Huracán. Bueno, a eso iba referido también, un poco de eso. Bueno. Primero, el gusto de haberte conocido ayer personalmente, gracias a Insta, gracias a que estés acá, es un placer realmente. Tuvimos unas charlas bárbaras sobre el tema OVNI. La pregunta mía era, como hincha de Huracán, sí. Vos, cuando tuviste el caso, vos ya jugabas al fútbol, ¿no en Huracán o jugabas al fútbol? Sí, jugaba en Bahía Blanca, en Bellavista. Después de tener el suceso, lo que te ocurrió, ¿jugaste mejor? ¿Tuviste más amplitud mental? ¿Tuviste una visión mejor del fútbol? ¿Mejoraste bastante? Sí, mejoré esto. Ahí está. Esto siempre ¿Y físicamente bueno. Para jugar al fútbol también? Aparte, yo tenía una edad donde comía mucho y empecé a comer menos. Ajá. Empecé a comer cuando tenía hambre, no comía por el reloj. Viste que nosotros comemos por el reloj acá en la Argentina, sí. No como en otros países. Comemos desayunamos, almorzamos a las 12, merendamos a las 6 de la tarde y cenamos a las 9 de la noche. Ajá. Entonces yo empecé, el cuerpo mío empezó a aprender a comer solamente cuando tenía hambre y empezar a tomar líquidos solamente cuando tengo sed. Y eso fue lo que me ocurrió con el cuerpo, a donde lo empecé a manejar sin darme cuenta. El entorno deportivo, el club, Huracán y todo eso, ¿se enteró de tu episodio? ¿En algún momento supo de lo que te había ocurrido? Sí, el señor presidente y una... Nos acordamos, Bracuto era, ¿no? Bracuto era el presidente, parece sí, que... Sí. Nosotros nos acordábamos así. Sí, el turquito. El turquito, sí. Exactamente. Así que esa fue mi vida deportiva, que a fin se me hizo corto, donde yo tenía la ilusión de poder jugar en Huracán y si podía ganarle a San Lorenzo, que era lo que todos me pedían. Ceci, que hagan la viva voz mientras cambian la batería.
allá hay un señor de gorra que también quiere una pregunta. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto conocerte, conozco tu caso muy bien. Gracias. Mi nombre es Fernando, vengo de Buenos Aires y básicamente lo que te quería preguntar es algo que quizás seguramente te habrá ocurrido, pero quiero develarlo, es, en todos estos años, ¿no es cierto?, transcurrido desde el hecho de la adopción hasta hoy, fuiste maltratado por la gente, pero no hablo por la gente común, hablo por los medios, por la gente que te investiga, que investiga el caso, porque siempre tenemos esa cosa de querer averiguar y de querer saber tanto que hasta tratamos mal a la persona que tuvo este incidente. Entonces, ¿eso afecta también? ¿Te afecta cuando vos contás las cosas y te guardás algo? Porque cómo te tratan. No, mira, yo te voy a explicar. A lo primero, como yo no entendía mucho, cuando recién me pasó los primeros 15 años, yo me sentía dolido cuando me gritaban, cuando compañeros de trabajo me decían, Marciano, ahí está una máquina, porque yo era el que entraba a las máquinas a los talleres. Y me decía, ahí entró una máquina, y Marciano acá, y Marciano, y a mí me molestaba en ese tiempo, porque no me caía bien, pero porque no lo entendía a la otra persona. Yo empecé a comprender a todas las otras personas en la humanidad. Me enseñaron a entender todas clases de personas. Yo hablo con todos, ¿entiendes? A mí no me importa si es el barrendero o un ingeniero o un especialista o esto. Yo los atiendo a todos igual y aprendí algo muy importante. Nadie se debe creer que es más que el otro, porque haya estudiado 2 libros más que yo. Entonces, eso es lo importante. Nunca me molestó, a mí, en forma personal, nunca me molestó las agresiones de la palabra, porque las contesté con seguridad y las contesté con respeto. Yo siempre contesté toda mi vida con respeto, porque el respeto lo tengo desde cuando salí de mi casa cuando era chico. Y bueno, y después aprendí algo más. Muchas gracias. No, por favor. Usted dirá. Buen día, mucho gusto. Maximiliano, mi nombre de Tucumán. Y bueno, yo le quería preguntar en su interior, a partir de ese momento, su alma, ¿la empezó a buscar más o la empezó a sentir más? ¿Qué cambio tuvo su alma desde aquel momento? Mi alma tuvo, ¿cómo te podría decir? Tuvo el sentido de compresión. Cuando yo me quedé con los 2 chicos, porque mi señora no le gustaba el tema, o porque le molestaba, o porque no quería salir en los periódicos, tomó su partida del hogar, ¿entiendes? Y así sucesivamente. Eso fue lo que a mí me dio tranquilidad, porque yo nunca, hoy actualmente va al supermercado y mis hijos la atienden, y yo por ahí estoy arriba en la oficina, le digo, che, Gustavo, esa señora se va sin pagar, ¿viste? Porque no le cobro a la madre, y hace bien. Esa es una de las cosas que más sufrí personalmente, porque no me entendió la persona que nos conocimos a los 15 años y nos casamos a los 20 años. ¿Entendés? Y llevábamos 8 años de casados. Y a los 10 años, a los 15 años, no aguantó más la presión que yo tenía. Porque ella me decía, echalo, no lo dejés que vengan a la puerta de casa. Viene el periodista, viene viene el otro, todos te hacen preguntas, ¿por qué no lo echás? Yo no echaba a nadie, al contrario, los atendía a todos. Con decirte que don Pedro se quedó durmiendo en un sofá-cama que tenía 3 días. Y ahí tengo un libro de Pedro Romagnol que ahora se lo voy a entregar a la señorita acá para que después me lo devuelva. Se lo voy a entregar para que lo lea todo, que es de la época del 80, cuando él era piloto de avión. Y bueno, y esa es mi vida, hermano.
con toda la paz interior que tengo. Y si alguno me quiere hacer alguna pregunta como para hacerme enojar, dígame que hoy pierde boca. ¿De qué estás hablando, Charlie? Ahora te va a hacer una pregunta nuestro compañero, acá la traductora. Hola, él quiere preguntar cuando tuviste el contacto. Está apagado. Está apagado. ¿Qué pasó? Que la pregunte sin micrófono. Pregúntale sin micrófono. ¿Se escucha? Adelante. Vos. Él quiere preguntar cuando tuviste el contacto con el ser, ¿cómo hiciste para la comunicación? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? No, yo nunca me pude comunicar con los seres, porque yo estaba dentro de la esfera, cuando entro por la escotilla, yo no sabía que ese lugar se llamaba una escotilla en aquel tiempo. Después me enseñaron tantos investigadores y gente que había ido a mi casa, me enseñaron que el cuadradito ese que me entré por el haz de luz se llamaba escotilla. Y ahí los seres traspasaron la pared que estaba en la esfera y después de ahí tuve la oportunidad de que ellos se arrimaran hacia mí. A medida que se iban arrimando, el pelo se me lo iban absorbiendo en el cuerpo de ellos. Eran tres seres verdes que les faltaban las manos, eran hasta los muñones, les faltaban las partes de los pies, eran hasta los tobillos, y ellos no caminaban, sino levitaban. ¿Está entendido? Muchas gracias, dice. Gracias. Ceci, última pregunta. Bueno, la última pregunta se va a pasar para la dama. Bueno, muchas gracias. La pregunta tiene que ver con el video, es algo cortito. No me quedó claro cuando los médicos en el hospital ferroviario le dijeron que tenía una operación, pero después le dijeron que no le faltaba ningún órgano. ¿Qué vieron ellos? ¿Alguna cicatriz o algo para que le dijeran eso? Gracias. Todavía la tengo, Sí, pero no sé si puedo hacer striptease acá para mostrar. Confiamos en vos. Contamos dónde está la cicatriz. Si hay alguno que quiere tocar que no es cosas, que no sea hombre, si es posible que sea una mujer. ¿Se ve bien? Esto no está cosido. En serio que le dije, si quiere pasar, señora, a tocar, fíjese, va a ver que no. Va a ver que no es no, me enseñaron los especialistas de que, ¿cómo se llama? De que no tenía postura. Se había cerrado con la misma energía. Tengo todo, tengo la vesícula. Yo creía que me habían sacado la vesícula, nada más. Hubieran aprovechado para sacarle el apéndice. Pero subamos, Carlos, subamos, ya está, chicos. Sí, yo los dejo porque si no, acuérdense que hay más gente que van a escuchar. Si después quieren hablar conmigo, voy a hablar por el hall y los recibo a todos. Gracias, Carlos. Despacito con la escalera. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Gracias, Carlos.
Querido por estar acá con toda la gente y muchas gracias también a Cecilia Di Sumo, gran investigadora, que ha estado también acá con nosotros presente. Y bueno, gracias obviamente a Andrea, a Silvia, que no sé dónde anda Silvia, por tomarse el tiempo, el trabajo de organizar estos congresos siempre, y por ponerle esa garra, esa fuerza, esa pasión al tema, por querer llegar a fondo. Y bueno, gracias al trabajo de toda la gente que ha participado, los que forman parte de Sephora, es que esto es posible y que estamos hoy acá. Y para finalizar, a pedido de Andrea, me dice que haga como un breve resumen de mi opinión personal del caso de Carlos. Que, bueno, desde mi lugar de periodista, yo no soy investigadora, no soy ufóloga, digamos, no soy experta en el fenómeno OVNI, me dedico al periodismo de misterio, así que por ahí mi percepción no va a ser muy científica, lo que aclaro. Mi experiencia y de haber conocido tantos casos de contacto, de abducidos, de experimentadores, ¿no?, como hemos aprendido en este congreso, puedo decir que el caso de Carlos Díaz me parece que es de los casos más singulares que he tenido ocasión de conocer, porque siempre en los casos de abducción estamos acostumbrados a ver la historia famosa de la camilla, los grises, ¿no? Siempre más o menos se van repitiendo los mismos elementos. El caso de él es distinto. Incluso los seres que él no respondió la pregunta, pero siguen contactándolo a él, han desarrollado una forma de comunicación que es muy interesante a través de números. Él sigue, o por lo menos siguió muchos años, ¿no?, recibiendo mensajes de estos seres. Han desarrollado un código común a través de números que le permite comunicarse con estas entidades inteligentes. Y me parece que todos esos elementos, que haya conocido la procedencia también, porque aparentemente le informaron su procedencia, aparentemente también son seres positivos, lo cual es bastante extraño en los casos de abducción. Por lo general los seres, no podemos decir que sean negativos, pero son más bien neutros o científicos. En este caso serían seres positivos que le dan consejos para ayudar a los humanos en la Tierra. Me parece que son todas características de un contacto atípico, singular y muy interesante. Por otro lado, y esta es la parte más mística, digamos, yo pienso que evidentemente sí lo eligieron a Carlos. Yo creo en los pactos, en el entre vidas, digamos, y posiblemente esto forme parte de un acuerdo que su alma y el alma de estos seres hayan realizado en otra dimensión, ¿no?, antes de venir a la Tierra. Esa es mi humilde opinión. Así que bueno, muchas gracias a todos por hacerse presentes y bueno, espero que hayan disfrutado esta hermosa historia. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Quiero que le demos un fuerte aplauso porque han hecho realmente un gran trabajo. Ceci, Sumo, de TELI4 y Sephora. Y muchas gracias, Carlos. Quiero dejarle un mensaje al amigo acá de Tucumán. Escuchaste puntualmente lo de la sincronicidad, ¿no?, con los números. Así que otro dato más que asoma de un caso de un experimentador. Bueno, está